Hola a todos mis queridos amantes del espectáculo y las historias que nos tocan el corazón. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desgranamos cada detalle, cada emoción y cada misterio de esas producciones que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar, algo que se ha estado comentando en cada foro, en cada red social, y que ha hecho que muchos de nosotros nos quedemos con la boca abierta. Si eres fanático de las series turcas, si sigues de cerca la vida y obra de sus protagonistas, entonces este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en un momento, bueno, en una mirada. Una mirada que lo dijo todo, una mirada secreta, pero que para nosotros, los observadores atentos, no tuvo ningún secreto. Sí, estoy hablando de esa conexión, de esa chispa, de ese gesto que parece haber capturado la esencia de lo que muchos hemos intuido, la secreta mirada de Atay a Serenei en escena. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante análisis, no olviden, mis amigos, darle a ese botoncito rojo de suscribirse. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad y ustedes no se pierden nada de lo que tenemos preparado. Activen también la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Bueno, ¿por dónde empezamos? La noticia, o mejor dicho, la observación que ha revolucionado a los fans, gira en torno a Atay Ulusoy y Serenei Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca. Ambos son talentosos, carismáticos y han protagonizado juntos proyectos que han dejado huella, consolidándose como figuras icónicas de la televisión turca e internacional. Su presencia en pantalla es magnética y cuando comparten escena, la electricidad es innegable. Pero lo que hoy nos ocupa no es un guión, no es una escena planeada, sino un momento espontáneo, un instante fugaz capturado por las cámaras, o mejor dicho, por los ojos de los espectadores más perspicaces durante una de sus presentaciones o grabaciones. Este tipo de instantes, mis amigos, son el santo grial para los fans que buscan esa verdad detrás del telón, esa pincelada de realidad en el lienzo de la ficción. Se trata de esa escena, esa toma, ese preciso instante en el que las cámaras se centraban en la trama, quizás en un diálogo crucial, en un giro argumental inesperado. Pero para nosotros los focos de atención se desviaron sutilmente, casi imperceptiblemente, hacia la interacción más allá del texto, hacia ese lenguaje corporal no ensayado entre Atay y Serenei. Y ahí, justo ahí, sucedió algo. Algo que para muchos confirmó lo que ya se sospechaba en voz baja, lo que muchos corazones esperaban con anhelo, esa conexión especial que parece trascender la pantalla, una resonancia que va más allá de la mera profesionalidad. Hablemos de la mirada en sí. No fue una mirada furtiva, de esas que uno lanza rápidamente por miedo a ser descubierto, ni tampoco una mirada casual, de las que se pierden en el aire. Fue algo más profundo, más deliberado y al mismo tiempo, cargado de una inconsciencia reveladora. Fue una mirada que, según los que la han analizado 1000 veces en repetición y cámara lenta, contenía una mezcla de admiración profunda, de complicidad tácita, y sí, quizás incluso de una ternura desarmante. Cuando Atay dirigió su mirada hacia Serenei, parecía haber un universo entero de emociones contenidas en ese gesto, un micro relato de sentimientos no expresados. ¿Qué pudo haber visto en los ojos de Serenei en ese instante? ¿Una respuesta sutil a esa mirada? ¿Un entendimiento silencioso que solo ellos dos compartían, un eco de sus almas vibrando en la misma sintonía? Los detalles son clave aquí, y los fans más agudos no dejaron pasar ni uno solo. Fue en un momento de la grabación donde compartían una escena particularmente íntima o emotiva, donde los personajes estaban a flor de piel. O quizás fue un instante más mundano, una pausa, un cambio de plano, pero que la intensidad y la autenticidad de la conexión lo hicieron destacar como un faro en la oscuridad. Las teorías son muchas y muy variadas, y cada una aporta una pieza a este fascinante rompecabezas. Algunos dicen que era una mirada de admiración pura y sincera por su compañera de escena, reconociendo su talento, su carisma, su profesionalismo innegable. Otros que iban un paso más allá, susurrando y luego gritando en las redes, insinuando un sentimiento más personal, algo que podría estar naciendo o floreciendo entre ellos, fuera de los focos de la ficción. Un romance latente que los personajes ya habían presagiado. Es fascinante cómo un solo gesto, una expresión facial que dura apenas unos segundos, puede decirnos tanto, puede encender un debate tan apasionado. La forma en que Atay la miró, la ligera detención en el tiempo antes de apartar la vista, la sutil inclinación de su cabeza, la posible curvatura de sus labios que podría ser una sonrisa apenas contenida, todos estos
Pequeños detalles han sido diseccionados y analizados al microscopio por los fans más dedicados, creando hilos de discusión interminables y montajes de vídeo que comparan el momento con otras interacciones pasadas. Y es que seamos sinceros, cuando dos actores con tanta química, con esa chispa que traspasa la pantalla, trabajan juntos repetidamente, es inevitable que surjan estas especulaciones, estos deseos del público de que la ficción se convierta en realidad. Recordemos algunos de sus trabajos juntos. Han tenido una conexión especial en pantalla que se ha sentido tan real que parecía que se trasladaba a la vida real. Ha sido esa química tan palpable, esa capacidad de hacer que sus personajes se amen, se odien, se necesiten de una manera tan convincente que ha hecho que el público desee, con todo su corazón, que esa conexión sea real, que ese amor sea genuino. La respuesta para muchos es un rotundo sí. Y esta mirada secreta, como la hemos llamado, parece haber sido la pieza que faltaba, el eslabón perdido para cerrar el círculo de esas sospechas, la confirmación visual de lo que sus personajes ya nos habían hecho sentir. Analicemos lo que significa esta mirada secreta en el contexto de la actuación y de las relaciones públicas. Cuando dos actores comparten un proyecto de tal magnitud, existe una presión constante para mantener una imagen pública determinada, para proyectar profesionalismo y para no cruzar esa delgada línea entre el personaje y la persona. Sin embargo, en ocasiones, la autenticidad de las emociones, la inercia de la química, se filtra a través de esa fachada, y es ahí, precisamente ahí, donde encontramos estos momentos tan reveladores. La mirada de Aatai a Serinei no fue solo una acción dentro de una escena, no fue una línea de diálogo más, fue un acto de reconocimiento mutuo, un instante de humanidad compartida, un atisbo de algo más profundo que el guión no pudo contener. ¿Qué tipo de reacción provocó esta mirada en el público? Inmediatamente las redes sociales explotaron. Instagram, Twitter, TikTok y YouTube se inundaron de comentarios, de capturas de pantalla marcadas con círculos y flechas, de vídeos en cámara lenta con música dramática de fondo. Los fans de ambos actores, conocidos cariñosamente como shippers por su deseo de verlos juntos, así como los seguidores de sus proyectos, se dividieron apasionadamente en quienes creían firmemente en una conexión romántica palpable y quienes defendían una simple admiración profesional y un entendimiento profundo entre colegas. Pero lo innegable, lo verdaderamente innegable, es que generó un debate intenso y apasionado que mantuvo a la comunidad de fans en vilo durante días, si no semanas. Es importante recordar que como espectadores, a menudo proyectamos nuestros propios deseos, nuestras propias fantasías y esperanzas en las celebridades que admiramos. Anhelamos ver a nuestros personajes favoritos cobrar vida, y cuando la química es tan fuerte, es fácil querer que el amor en pantalla se traduzca en amor real. Sin embargo, en este caso particular, la intensidad de la mirada, la sutileza del gesto y la dinámica ya establecida entre Aatai y Serinei parecieron ir más allá de la simple proyección. Había algo genuino, algo que resonó en lo más profundo de la audiencia, una verdad emotiva que muchos sintieron visceralmente. Quizás esta mirada nos habla de la importancia inmensa de la conexión humana, incluso en el mundo a menudo artificial y cuidadosamente orquestado del espectáculo. Nos recuerda que detrás de los personajes complejos, detrás de los guiones cuidadosamente escritos, hay personas reales con emociones reales, con interacciones que pueden ser tan profundas, tan significativas y tan complejas como las de cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana. Es un recordatorio de la humanidad que reside en el corazón del arte. Además, este tipo de momentos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma de la actuación. ¿Hasta qué punto los actores pueden separar su vida personal de su trabajo? ¿Puede la química en pantalla, la necesidad de interpretar el amor con tanta convicción, ser un reflejo, o incluso un catalizador, de sentimientos reales que comienzan a surgir fuera del set? ¿Es posible que la inmersión en los personajes cree un vínculo tan profundo que lo personal y lo profesional se entrelacen irremediablemente? Estas son preguntas complejas sin respuestas sencillas, pero que sin duda enriquecen nuestra apreciación del arte que nos brindan y nos hacen mirar con otros ojos cada nueva escena. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta famosa mirada, que ya se ha convertido en leyenda entre los fans? Pues bien, podemos decir que fue un momento de pura espontaneidad, un destello fugaz que, sin embargo, capturó la atención y la imaginación de miles, quizás millones de personas. Fue una mirada que para muchos confirmó esa conexión especial, esa chispa innegable entre Aatai y Serinei, una conexión que va más allá de la ficción, que parece trascender los límites de un mero contrato de trabajo.
Fue una mirada que sin pronunciar una sola palabra, sin necesidad de un guión, lo dijo todo, o al menos, nos permitió creer que lo decía todo. Y es esta capacidad de la actuación de capturar y transmitir emociones de manera tan sutil, tan poderosa y tan auténtica, lo que nos mantiene enganchados a sus historias, a sus personajes y a sus vidas. Nos permite soñar, nos permite imaginar escenarios posibles y nos permite en ocasiones vislumbrar la humanidad, la vulnerabilidad y la magia detrás de la estrella, detrás del personaje. En resumen, hoy hemos desgranado la famosa mirada secreta de Ataya Serini en escena. Hemos analizado las posibles interpretaciones, la efervescente reacción del público y la profunda importancia de estos momentos en el complejo mundo del espectáculo y de la fama. Hemos visto cómo un simple gesto, un parpadeo de autenticidad, puede desencadenar tantas emociones y debates, y cómo los fans son capaces de encontrar la verdad en los detalles más pequeños. Ha sido un viaje fascinante a través de la observación y la especulación, pero siempre con el respeto que merecen los artistas y su trabajo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan apasionado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo y reflexionando sobre él para ustedes. Su compañía, su entusiasmo y su lealtad son lo que hace que este canal crezca y mejore cada día. Ahora me encantaría saber su opinión, porque la suya es la que realmente importa aquí. ¿Qué piensan ustedes sobre esta mirada? ¿Creen que fue simplemente admiración profesional, como dirían algunos, o creen que hay algo más profundo, algo romántico quizás, floreciendo entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Su participación es absolutamente fundamental para nuestra comunidad. Y si, como yo, te ha parecido interesante, emocionante y entretenido este vídeo, no olvides darle a ese botón de me gusta. Si crees que a tus amigos amantes de las series turcas y de los dramas de la vida real también les podría gustar, compártelo en tus redes sociales para que más personas se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos y misterios desentrañados. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta entonces, mis queridos amantes del espectáculo.